Seguramente los efectos de red y el impacto de la escala de cómo se desarrollan esas plataformas juega un papel muy importante en esta concentración. Además, más allá de esto, también creemos que es un elemento súper importante y voy a explicar por qué y voy a explicar por qué también en relación a una de las preguntas que he visto en la chat, es la falta de interoperabilidad entre los servicios. Creemos que uno de los mecanismos más utilizados para las plataformas para mantener sus poder y evitar la entrada en los mercados de competidores sea justamente jugar con el tema de la interoperabilidad con otros servicios y niegar por la mayoría de las partes de los casos, en la mayoría de los casos, interoperabilidad con otros servicios. Esto se puede desarrollar en diferentes maneras, que van de conductas que privilegian sus propios servicios hasta una total imposibilidad para terceros de construir servicios o en un caso muy sencillo y muy común son las apps que puedan funcionar sobre las plataformas principales. Entonces, uno de los aspectos económicos creemos que sea esta falta de interoperabilidad. Hay un gran debate sobre el tema en Europa al momento, porque nosotros, junto con otras organizaciones y también con una parte de las empresas, sobre todo pequeñas empresas, estamos intentando convencer a los miembros del Parlamento Europeo a incrementar la referencia a la necesidad, a obligaciones de interoperabilidad en el marco del Digital Markets Act, de la propuesta de la Comisión que en este momento se está discutiendo en el Parlamento Europeo. También creemos que uno de los factores relevantes económicos sean los costos del lo que en inglés se llama switching entre una plataforma y la otra para los usuarios. Estos costos hay costos técnicos y hay costos que dependen justamente de la arquitectura de los servicios que estas plataformas eligen presupuestamente para render más difícil la posibilidad de los usuarios de relacionarse con diferentes opciones y salir de una plataforma para utilizar a otra. Seguramente hay muchos más temas económicos que merece la pena considerar. Estos son uno de los más importantes sobre lo que estamos discutiendo y razonando al momento. Creo que todos estos elementos tengan consecuencias o un ligamento muy estrecho con otros elementos políticos. Es la base de nuestra actividad y en este sentido es la siguiente. Es más fácil controlar un ambiente centralizado que un ambiente descentralizado. Y entonces vemos que desde un punto de vista político es fácil para varios actores pensar que unos mercados concentrados y como los otros ponentes acaban de subrayar justamente, estamos hablando de mercados fundamentales de nuestra infraestructura de comunicación y de información. Es mucho más fácil controlar estos mercados concentrados y entonces hay un interés que de una manera es un interés común
entre actores privados y actores públicos. Hay varios estados que prefieren tener que relacionarse con una empresa solamente y hacer mucha presión a esta empresa y que saben que va a ser muy difícil, si no imposible, controlar a 100 empresas. Entonces, esto es un factor que consideramos ser muy, muy relevante y lo vemos un ejemplo típico, creo, es toda la presión que unos estados están metiendo en que estas plataformas eh, que utilizamos para servicios de comunicación interpersonales no tengan posibilidades de las que se llaman backdoor en los sistemas de criptografía, de encryption. Esta es una manera para un poder privado de intentar controlar para un poder público intentar controlar a un poder privado que tiene muchísimo, que tienen un rol enorme en el mercado por esta concentración, claramente. Hay otros ejemplos, esto es uno de los más típicos, pero hay otro. De un punto de vista social, ¿cuáles son los elementos? Otra vez, varios. Quizás puedo subrayar a tres. Uno es en un ambiente tan concentrado, lo que estas plataformas hacen y a diferentes niveles, y aquí sigo con lo que comentó Javier antes, que no tenemos que concentrarnos solo en unos mercados de social media o de motores de búsqueda, sino que hay que mirar o se puede mirar a toda la infraestructura de los servicios de nube hasta los motores de búsqueda. Es que estas plataformas pueden establecer estándares sociales para cómo comunicamos, cómo accedemos a la información. Y esto generalmente no es un poder que en una democracia está otorgado a actores privados. Otro elemento es que desde un punto de vista social, es que el utilizo masivo y la concentración el utilizo masivo de estos canales de comunicación que están controlados para muy pocos actores contribuye mucho a la polarización del discurso. Para varios factores que conocemos, otra vez hay que hacer referencia al modelo de business y cómo funcionan los algoritmos de la mayoría de estas plataformas. El impacto social es que la polarización en el discurso ha incrementado muchísimo. Y el último elemento que quiero subrayar así en esta reflexión inicial es también mira más a los usuarios que a las plataformas. Noto de que todavía en muchísimos ambientes hay una diferencia enorme entre la conducta que los usuarios tienen online y offline. Y esto creo que sea un elemento muy importante sobre nosotros que estamos aquí para defender la libertad de expresión. Tenemos que reflexionar. Cuando se trata de defender la libertad de expresión, hay que preguntarnos qué entendemos nosotros como libertad de expresión, cuáles son los comportamientos que pensamos que pueden ser los comportamientos que merece la pena defender y que merece la pena defender de varios ataques y de varias transformaciones. En el mundo online y en este mundo de plataformas digitales, varias líneas o varios conceptos que quedaban claros antes y varias conductas que en el mundo offline era más fácil identificar o clasificar de una manera, ahora ponen retos diferentes. Y creo que una discusión abierta sobre estos temas también sea una parte importante de intentar
tener una visión de la libertad de expresión en 5, 10, 15 o 20 años, así como la queremos. Y termino estas reflexiones iniciales acá y muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Entonces pasaríamos ahora con las reflexiones de Javier sobre este tema justo de la concentración de poder. ¿Qué es lo que la habilita? ¿Cuáles serían como algunos factores que estaría bueno resaltar para esta mesa? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Alex. Gracias, María Luisa. Voy a tratar de ser un poco breve, así no tomo mucho tiempo de otras personas que vayan a hablar, pero comparto plenamente lo que dijo María Luisa. Me parece que es una foto muy completa de todos los aspectos en juego, ¿no? Efectos de red, que son cosas típicas de este tipo de servicios, donde el valor para el usuario está en donde están el resto de sus conocidos, amigos, potenciales clientes, etcétera, ¿verdad? Entonces es un mercado que donde el primero que llega tiende a ejercer ese dominio y ese alcance, ¿no? Lo que le facilita después consolidarlo, ¿verdad? A todo lo que, perdón, a todo lo que ya se dijo, yo le querría agregar algunas cosas. El tema de las prácticas anticompetitivas es muy importante, porque todas estas empresas tienen prácticas anticompetitivas. En particular, por ejemplo, comprar a eventuales competidores. Eso es algo que lo vimos, por ejemplo, con Facebook y WhatsApp. Lo hemos visto con Google y YouTube, por ejemplo, que YouTube fue comprado a otros desarrolladores, ¿verdad? Entonces, cuando aparece un nuevo entrante en un mercado, ellos directamente van y lo compran, gracias a su fabuloso poder de mercado y la falta de regulación en ese aspecto y la falta de atención por parte de las autoridades de defensa de la competencia. O, en otros casos, también le copian las características. Entonces, si aparece un Snapchat, Instagram, por ejemplo, crea las historias de Instagram. Aparece un TikTok, Instagram crea Reels. Entonces, utiliza a la audiencia que se tiene más o menos cautiva, por así decir, y copiando características de otras aplicaciones que pueden llegar a ser competencia, las mantienen dentro del grupo, ¿no? Entonces, ahí es donde la interoperabilidad se genera como una buena alternativa, una cosa interesante. Además, por supuesto, de las obvias y necesarias y muy poco utilizadas acciones para el tema de lo que es defensa de la competencia y antimonopolio, ¿verdad? ¿No? O sea, acciones ex ante y ex post sobre este tema. Perdón, algo que me parece interesante también es sobre el tema de interoperabilidad, cómo se va consolidando la dominancia mientras los gobiernos miran hacia otro lado. Una de las razones por las cuales esto se hace, que también me parece muy preocupante para sumar a lo que dijo María Luisa, es cómo estas empresas están haciendo lobby para cambiar también las prácticas técnicas de Internet, ¿sí? Hay mucho que se hace a nivel de entidades que gestionan todo lo que es recursos técnicos de Internet, como por ejemplo la IETF, donde se generan los protocolos, o la W3C, ¿no? Que son entidades en donde se discuten los protocolos de Internet. La cantidad de personas que estas grandes empresas envían a esas reuniones de ingenieros, por ejemplo, han ido subiendo constantemente. Y las discusiones sobre los protocolos, o sea, los ladrillos básicos de cómo funciona la parte técnica de Internet, hay cada vez más interés de las empresas para imponer visiones propias. Por ejemplo, el caso de los nuevos modelos de publicidad y de cookies, ¿no? Que son estos métodos de rastreo de usuarios. Hay alternativas que están siendo propuestas por Google, por ejemplo, ¿no? Como una forma de salvar, ir a la siguiente generación más respetuosa de la privacidad, entre muchas comillas, de lo que es rastreo de usuarios. Entonces, ese protocolo técnico lo está proponiendo Google, que por supuesto es engañoso y que no protege para nada a los usuarios. Y finalmente, me parece que esta cuestión de la posición dominante está muy, muy, muy beneficiada por gobiernos que habilitan, por ejemplo, como Gustavo ya decía antes, y seguramente él va a ir a explicarlo mejor, el tema del zero rating, que es esto de la tasa cero, de los servicios gratis, ¿no? Hay cartelización vertical, ¿no? Empresas de contenido van a hacer acuerdos con empresas de telecomunicaciones, en algunos casos, para generar esto. El gobierno no hace nada, no se respetan leyes donde existen, no se respetan las leyes de la neutralidad de la red. Entonces, fíjense ustedes que no es solamente cuestión de regular, es cuestión de tener una regulación que se aplique, ¿verdad? En América Latina está en todos lados este tema de WhatsApp gratis o redes sociales gratis. Eso consolida de una manera terrible el dominio. Y quiero subrayar también finalmente un punto que tiró María Luisa que me parece fantástico, que es el tema de que a muchos gobiernos no les conviene
que se desconcentren estos mercados, porque es mucho más fácil hacer acuerdos de los buenos y de los espurios con pocos jugadores. Esto es una lógica que ya la vimos desde hace mucho tiempo con medios tradicionales de comunicación, con empresas de telecomunicaciones, con empresas petroleras, con empresas mineras, con un montón de empresas multinacionales. Casi siempre cuando se trata de un solo gran jugador o de un par, es muy fácil que se sienten con el gobierno y se arregle algo, ¿sí? Facebook, por ejemplo, hoy en día está haciendo lo mismo en el mundo. En Vietnam, por ejemplo, hizo acuerdos con el gobierno para implementar una terrible ley muy negativa para la libertad de expresión dentro de su servicio en Vietnam, ¿sí? Se hizo el acuerdo con el gobierno. El gobierno amenazó con cortar el tráfico y de hecho lo ralentizó, y Facebook no tuvo otra o eligió darse por vencida y hacer eso. Hace poco también el gobierno de Rusia le torció el brazo a Apple, Google y YouTube, bueno, Google en general, que es el dueño de YouTube también, para hacer algo parecido, ¿no? Para imponer sus regulaciones. Y las empresas eligen acordar. En vez de perderse de un mercado, eligen violar derechos humanos en concierto con los gobiernos, eligen hacer eso en lugar de perderse de un mercado, ¿verdad? Y es la razón por la cual hoy en día ustedes van a ver con estos últimos escándalos de Facebook, que Facebook, con todos sus portavoces y en sus editoriales pagadas en distintos grandes medios de Estados Unidos, están pidiendo que se reforme la ley de responsabilidad de intermediarios de sección 230 de Estados Unidos. Facebook está pidiendo que lo regulen cambiando eso. Yo sospecharía mucho de que la solución sea la que propone la misma persona o la misma corporación que va a ser la que va a ser afectada, ¿sí? La solución tenemos que proponerla nosotros con un diálogo democrático diferente y participativo. No tiene que traer en bandeja la persona que va a ser regulada. Es como si una empresa minera nos diera la ley ambiental redactada para que nosotros la aprobemos, ¿sí? ¿Y por qué las empresas hacen esto? Porque Facebook, al nivel de poder que tiene, sabe que va a poder cumplir y que se va a deshacer de toda su competencia si tiene una ley que esté hecha a medida solo para esa empresa. Por eso también hay que tener cuidado con las leyes hechas a medida, que muchas veces es un problema que solemos ver, como el proyecto que se dio en México, por ejemplo, tenía ese problema. Y ahí la corto nomás. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, compartiendo muchas de las cosas que se han dicho, repaso, ordeno, hago énfasis. Yo creo que hay o sea, la base material para los fenómenos de concentración que están habiendo en Internet es la propia Internet. O sea, es el efecto red, el efecto de escala. O sea, son los que generan, digamos, las condiciones para la concentración brutal que hoy tenemos. Lo lamento, pero es la propia globalización de Internet la que permite eso. Lo que pasa es que las empresas que lograron posicionarse primero aprovecharon esa ubicación inicial probablemente a partir de buenas prácticas, de innovación, de aciertos en cuanto a servicios útiles para sus usuarios, pero a partir de ese primer momento ya no se puede explicar la concentración monopólica en algunos otros sectores por la innovación, el éxito, sino porque adoptan prácticas que incluso van en contra del Internet por la que hemos luchado. O sea, las prácticas, los modelos de negocios de estas empresas, sus prácticas empresariales, no solamente minan la diversidad de iniciativas y la propia innovación en Internet al establecer prácticas anticompetitivas como las que se han mencionado, sino que están poniendo en cuestión la propia estructura descentralizada de Internet, están cuestionando la propia estructura del Internet que impulsamos quienes trabajamos estos temas. Yo creo que hay habilitantes, sin duda alguna, de parte de los estados. Una perspectiva muy economicista, muy basada en la competencia económica, una perspectiva de regulación exclusivamente ex post, es decir, después de ver si una empresa concentrada hace un abuso de su posición dominante, le ha dado mucho tiempo, le ha dado años a estas empresas para generar una situación de hecho consumado que cada vez hace más difícil revertir esa situación. Hay un problema de enfoque, del problema que lo voy a tratar luego en la pregunta 3,
respecto a por qué competencia económica, por qué no mejor de pluralismo, de derechos humanos. Y es que para la perspectiva esta de competencia económica, los monopolios per se no son un problema. Y han llegado tarde. Han llegado tarde porque una de las prácticas que ha permitido esta mayor concentración y que los estados han aceptado, permitido, habilitado, son las fusiones, son la compra de competidores incluso. O sea, WhatsApp e Instagram son compras, no son producto de la excelencia de las mentes brillantes creadas en un garage de Estados Unidos. Y muchas otras compras son para que cierren esas empresas competidoras, ni siquiera son para montarse y construir mayor poder. Es simplemente para eliminar competidores. Al permitir el Estado estas fusiones, estos cruces de propiedades, también permiten una concentración en la acumulación de datos. Ya en el mundo de Internet, no solamente hay que pensar la concentración desde el punto de vista de la cantidad de propiedades o acciones que una empresa tiene, sino también la capacidad de captar y de cruzar datos de las personas. Y la gran ventaja de Facebook de armar un conglomerado de empresas es tener la capacidad de cruzar esos datos que prometió no hacer cuando en Europa hizo la compra de estas empresas. Esa capacidad de cruzar información de sus distintos servicios le permite tener una mayor capacidad de entendimiento de las personas a las cuales va a ir dirigida su modelo de publicidad, como hoy lo explicaba María Luisa. Lo que hace que aumente aún más exponencialmente la diferencia de estas empresas con las empresas que pudieran entrar a competir hoy, generando una situación, lo digo, un poco pesimista respecto a la capacidad de revertir una situación de poder que no solamente es económica, sino también es una concentración de poder político. Porque sumemos a esto, que además de las ineficiencias de los estados, además de la complicidad muchas veces de los estados, además de la falta de regulación y de organismos reguladores con capacidad y con poder de enforcement para evitar o incluso para multar a estas empresas cuando violan la legislación, recuerden que para multarle y cobrar algo pasan muchos años y hay muchos juicios incluso que nosotros leemos que están ganados que todavía no han pagado ni $1. Pero además estas empresas dedican millones y millones y millones de dólares para el lobby, también en los congresos y también ante gobiernos. En este panorama complicado, los estados también tienen un factor habilitante, y termino porque Javier ya lo comentó. Si los estados no controlamos la aplicación del principio de neutralidad de red, si permitimos que nuestras empresas públicas, nuestros ministerios de educación hagan acuerdos privilegiados que permiten que estas empresas aumenten su poder, estamos agravando el problema. Yo diría, la primera medida que hay que tomar al respecto para no habilitar la concentración es, por lo menos, evitar que sean más poderosos todavía. Al menos impidan nuevas fusiones. Al menos no le den más datos personales de los habitantes de nuestro país. Al menos no permitan las prácticas de zero rating que hacen las empresas como WhatsApp, por las cuales no se consume datos mientras sus competidores sí. Al menos medidas regulatorias para que no haya más concentración que la que tenemos por delante. Ya nos quedará todavía la discusión de cómo hacemos para revertir una concentración que está hoy ya muy consolidada. Muchas de estas plataformas digitales siguen poniendo la mayor parte de sus ganancias en paraísos fiscales. Ni siquiera devuelven a la sociedad a través de impuestos y tasas. Y todo esto facilita el proceso de ampliación de su poder económico, político, cultural. Estoy de acuerdo con Gustavo también, porque tiene muchas dimensiones las que están involucradas en esta dinámica.
El desarrollo de los modelos de negocios de estas plataformas digitales también facilitó mucho este proceso porque ayudó a la construcción de barreras a la entrada. Tener un fuerte dominio de nichos de mercado, un gran número de clientes, una operación a escala global que permite que sus costos se reduzcan. Si utilizamos datos de un servicio para poder proporcionar otros servicios o para conocer otro mercado, todo esto permite que se creen barreras a la entrada que es muy difícil superar. Este modelo de negocios es un modelo que puede privilegiar fuertemente este mecanismo de concentración y centralización. Y para concluir, creo que otro elemento esencial es la desigualdad entre hemisferio norte y hemisferio sur. Una desigualdad que una vez más nos muestra esta inequidad en el poder y desregulación en los propios derechos involucrados. Y les digo esto hablando de Brasil, en donde solo en 2018 pudimos aprobar una ley general de datos personales. Este tipo de desigualdad, incluso en el debate público al respecto de este tema, el control social y la afirmación de los derechos cercanos a esta esfera digital, involucrados con esta esfera digital, también me parece que es un punto en el que debemos pensar, porque hay mucha concentración y hay mucha concentración en torno a corporaciones del hemisferio norte y específicamente